De 13 Reasons Why, de 13 razones para esta serie de Netflix. Por 13 razones vendría a ser Por 13 razones, claro. Está la señorita Alicia Boe. Grosa, Jessica. Que hace de Jessica y que se acaba de enterar, llegaron anoche y se acaba de enterar que se va mañana. Se va mañana. You're leaving tomorrow. Yep. Yeah, I guess I just found that out. But Dice, se acaba de enterar, pero bueno. Está el señor Cristian Navarro. ¿Cómo va, Cristian? Tony Padilla. Bien, bien. How are you good? I'm doing well, man. You don't speak Spanish, no hablas español. Sí, puedo hablar, pero me pone nervioso. Tranquilo. Bien, bien. Bastante bien. Y el otro, y viene, no, Giuseppe Molina. No. Entiende todo. Entiende bien. Yes. Bien. Bueno, y falta el señor Brandon Flynn que fue al baño. Sí, Esperémoslo. Justin. Interpreta a Justin. A ver, esperémoslo. Sí, la nota no puede empezar hasta que no estén los tres. We are waiting for Brandon. it's gonna be a while. He's taking a while. Si querés les cuento un poquito, porque tuve la suerte de ver la segunda temporada. No puedo contar mucho, pero es una temporada intensa con respecto a la 1. Muy interesante, donde los personajes se explotan mucho más, vas a conocer mucho más a los protagonistas, sobre todo, bueno, hay una amenaza en la escuela, eso se ve en el avance que se estrenó hace muy poquitas horas, y es interesante lo que pasa con respecto a lo que estábamos esperando, que se empiecen a cerrar muchas historias, y se empiezan a cerrar muchas historias dentro de esta temporada, y son intensos los personajes que tienen los chicos. Hay una escena que tiene Jessica dentro de la serie que les va a encantar. Volvió Brandon, ahí está. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está Brandon? Bien, bien. Y Decía que hay una escena que tiene Jessica, el personaje que interpreta a Alicia, que es espectacular, bien, pero bueno, arranquemos. Bien. Bueno, gracias por venir, Harry, gracias, no vos, sino a ellos, muchas gracias. Por favor, es un placer para mí estar acá. Dale. Y decirles que, bueno, gracias por venir, que están acá contando, que la verdad que lo que pasó con la serie, me imagino que en todo el mundo, por lo menos acá, tiene que ver con que se visibilidad y que se hable sobre bullying, sobre muchas cosas que necesita cada vez que se hable más, ¿no? Que eso es muy positivo. ¿Cómo lo vivieron ellos? Well, first of all, thank you for coming, the three of you. And then what happened with 13 Reasons Why was that it put in the mouth of everyone topics that maybe weren't discussed so much, especially in... I'm making the question up. Anyway, la estoy cambiando un poquito. Pero pasa eso, vos sabés que pasa eso. Preguntale dónde compró la camisa. Suddenly, a lot of people started talking about bullying and violence in schools and everything. We wanted to know how the three of you lived that social change. He got nervous, eh? He's never like this. Yeah, no, I'm nervous. No, so That was not my question, was much better my question. Mucho mejor mi pregunta que lo que tradujo, sí. I think that, so it was interesting in America, we know we have these issues, right? But to see it sort of spread like wildfire and become a phenomenon worldwide, what it really drives home is that everyone all over the world is dealing with these same issues. And we were lucky, very fortunate enough to sort of bring it into the zeitgeist and introduce it with a fresh face, truthfully, and you know, without skirting the tough issues. So it's an honor and a privilege to be a part of the show. Dice que lo que pasó, ahora les voy a contestar a los otros también, pero el que hablaba era Christian, dice que lo que pasó fue que ellos ya sabían en Estados Unidos que tenían esos problemas y que lidiaban con esos problemas, pero que lo que los sorprendió fue darse cuenta de que en todo el resto del mundo también se desparraban estas cuestiones y se hablaba de estas cuestiones y que era un problema que se sufría en todo el mundo, que por eso en ese sentido poder haberlo tratado de una manera fresca y renovada y nueva y haber sido parte del show fue un honor. ¿Cristian es hijo de puertorriqueños? Sí. Es así, ¿no? Boricua de Patillas. Boricua, claro. ¿Y cómo tratan en Nueva York, en el Bronx? ¿De dónde sos? Yeah, from the Bronx, yeah. De Bronx, sí. Pero ¿cómo tratan, por ejemplo? ¿Hay discriminación o al contrario no te ha ocurrido? Absolutely. I think I dealt with bullying too. I was raised by 2 police officers. So I fought my way out of a lot of things, you know, and I didn't have to deal with a lot of the... Dice que los padres, los dos son oficiales de policía, entonces se encuentra la forma de salir adelante. Yeah. So I didn't have to fight, I didn't have to deal with a lot of the issues that we tackle in the show. But I definitely was bullied. You can see me, I'm 5'0", so I got picked on quite a bit, and I had to learn how to defend myself and stand up for myself. Dice que es de estatura muy baja, que obviamente sufrió bullying y que tuvo que aprender a lidiar con eso. No la sufrió tanto como la sufrieron los personajes de la serie y la peleó bastante, me decía señas con los puños.
pero Yeah, I don't recommend doing that. Sí, no sugiere, recomiendo. no es el camino. Y Alicia, al menos que tus padres sean policías. Unless your Sí, parents claro. are cops. Unless your parents- Alicia nació en Noruega. Norway. You were born in Norway. Wow. Yep. I was born in Oslo, and then I moved to the States when I was 7. Half Norwegian. Why did you born in... My mom remarried. She found another dude that wasn't my dad. Norway? Yeah, so it was like, no, he's from LA, and then I think he was visiting Norway or something, and we're like, we could either move to, or he can move to Oslo, or we move to LA. Obviously, we chose LA because we didn't want winter 8 months out of the year. Yeah, so that's how that happened. Sí, la madre se enganchó con otro chabón que no era su padre. Ella vivía en Noruega, nació en Oslo, y empezó a discutir sobre qué hacemos, si vamos nosotros a Los Ángeles o ellos se vienen para Oslo. Eligieron el lugar que no tiene 8 meses de invierno, básicamente, y se fueron todos a Los Ángeles. Claro, sí. Y Los Ángeles que no... Siempre el mismo clima. Sí, and LA, it's always the same weather. Oh yeah. I mean, the coldest it gets, it's like, well, Fahrenheit, it's like 60 degrees. Yeah. It's beautiful. Sí, It's 60 nice. Fahrenheit, que no tengo la más mínima idea de cuánto es, dice que es No, sí, lo no. más frío que se puede. Yes, 16 here. Yeah. Bien, Jules es el traductor. Claro, porque Gabriel he's from LA actually, but he doesn't live there, but he is from No. LA doesn't know that, but I'm from there. La Patrick no lo sabe, pero él es de LA. ¿Tienen a onda Rihanna o mandé yo cualquiera? Es como una pregunta que le tengo que hacer a ella. No, vos, te Sí, pregunto a vos. tiene. She's like Rihanna. You look like Rihanna, kind of. Oh, thank you. What? Bien, bueno. No. No, sí, un I'm poquito gonna remember that simpática, forever Alicia. and be like, no, I've been told I look like Rihanna. Me dijeron una vez que parezco Rihanna. Bueno, para mí sumó. All I want is to look like Rihanna. Y el señor Brandon Flynn, que es de Miami, que o sea que you could speak Spanish, you're from Miami. Sí, yo hablo español, pero no mucho. Es casi argentino. sí. Casi argentino, sí. Sí. Bueno, es de Miami también. ¿Qué le ha pasado a él con la serie? ¿Qué te pasó con esto de los temas de la serie? En tu caso, el capítulo de él, ¿querés contarlo? El capítulo de él pasa como que él filma a una Sí, compañera. él le saca una foto a una compañera y la sube a internet. Para contarle a los oyentes, contarle qué va. En la primera temporada. Primera temporada, primer capítulo, él sale con la chica que es protagonista, que es la que después se suicida, Hannah. sube una foto de ella medio hot donde se le ve un poco la bombacha, se la manda a los compañeros para cancherear, y eso se hace viral y la piba medio como que no le gusta mucho que todos en el colegio tengan esa foto, Claro. porque ella había flasheado amor con él. Exacto. Entonces, Claro, las temáticas, lo que está bueno de we're la explaining serie... what happens to your Claro, character. claro. Lo que está Muy bueno simbólico. de la serie que son temáticas que vos decís, es una cosa chiquita, pero todo lo que puede producir en Pero cada para la uno- mente de un adolescente Exacto, es un... entonces eso es lo lindo de la serie, ¿no? So what we were talking about is that the one of the topics of the series is that there are little things that for you maybe don't change anything and maybe they are very common, Yeah. but you can see that in the long term you can change They a lot. have a huge effect. Yeah. What happened to you with this show? What do you mean exactly? Like what happened? Harry, Like, traducile. No, living that as a teenager maybe, and the same conducts. Did you see things like that in the real world? yeah, definitely. I mean, Were you approached by people that suffered the same things? Maybe I don't know. as Justin, No, maybe as Hannah. Definitely. I have had a lot of friends, especially female friends, who have been through a lot of similar experiences that Hannah has been through, and a lot of male friends as well. I went to an art school in high school, so it was like 400 kids. It wasn't a lot. It wasn't a big school. There wasn't a sports team, so it was very. I mean, half the school was gay, which was amazing. So and everyone just wanted to sing and dance and make art. So it was very different from the world I was seeing in 13 Reasons Why. But Christian and I actually went to the same college and at Rutgers in New Jersey, and that school had its fair amount of issues with its sports teams. It's it's Sexual bigger. assault It's very cases, and it's just so common. So what was so thrilling about being on 13 Reasons Why was that no matter what anyone says about the controversy, in my head, just knowing that that's all happening out in the world, and like we're just raising awareness and raising like a platform to talk about it,
was really kind of special. Dice que más allá de todo lo que diga la gente de la controversia sobre 13 Reasons Why, haber formado parte de eso y saber que esas cosas pasan en el mundo real, para él ya es como un gran honor y un gran orgullo. Y también contaba que la situación de él fue muy distinta porque él fue a una secundaria de artes, donde eran 400 pibes, muchos menos que en la escuela que se muestra en 13 Reasons Why, y que no había esa cosa de los equipos de deporte, los populares, eran todos, la mitad de la gente era gay, todos querían cantar y bailar y estaban todos muy felices, entonces era como todo mucha buena onda. Igual me da el pie para preguntarle si entre la comunidad gay hay menos bullying, o sea, entre Él ellos. salió del closet a través de Instagram. Sí, por eso. Puedes O sea, preguntarle. si entre esa comunidad hay menos bullying que en el mundo heterosexual, ¿no? Is there less bullying within the gay community than in the heterosexual world? No. No. I think the gay community can be very catty. You know, we all have a tendency to put every gay in its place. You know, we build a box for the gays, Yes. and then you know, we want every gay to fit in the box. And I think something lovely about Tony's character, especially which he's talked on, is that he's represented in a way that he's just a person. Like, his sexuality is something he can just say in a second almost, and then it doesn't have to be this huge thing like we see in so many movies right now, where it's just like coming out stories, and it's like the biggest part of the movie is that them telling the world that they're gay, and it's like you know, what I love about Tony and what would have been so special growing up for me, because coming out of the closet was like this huge, like, it's terrifying, it's scary, but really it's just like, I'm gay, and like, it's just every day is still the same, and just like Tony's every day is still the same, which was so cool to watch on a TV show. And but yeah, a lot of the gays can be pretty mean to each other. Sí, los gays pueden ser jodidos, que de hecho tienen como una tendencia a ubicar a cada gay en una caja, y que cada gay tiene que entrar en una caja con una descripción concreta de qué tipo de gay es, y que lo que le gusta mucho del personaje de Tony, de Cristian Navarro, es que justamente es un gay que lo vive con mucha normalidad, con mucha naturalidad, no tiene que hacer una gran salida del closet. Desde las películas mucho se ve que la gran parte de la historia, la mayor parte de la historia de las películas de homosexuales es el momento en el que salen del closet, y toda esa cuestión tortuosa, y que a él le habría venido bien que su historia fuera así en realidad. Dice que no. En un momento se dio cuenta de que salí del closet, soy gay, y todos los días soy gay. O sea, no es que... O sea, no además lo hizo con algo muy millennial, que es... Lo hizo por Instagram, me hicieron un posteo, puede ser, che, me compré esto, y otro de soy gay, y después seguí con otro posteo, ¿no? Eso, yes. Well, estamos saliendo en vivo en Instagram Live de Perros de la Calle. You understand the question? I think so. Just you did it in a very millennial way. You one post of Instagram, then another post of Instagram again, then another post of Instagram or something else, and yeah. Like you know, it wasn't a choice actually. And if you read that Instagram post closely, I don't come out. I didn't come out. I'm just supporting the gay community. Yeah. And you know, dissatisfied with the way Australia was handling that situation, and somehow I became a gay Australian actor who just came out in a post all over the internet. But that, you know, that wasn't the truth. And in my head, it's like, you know what, like, it's almost been 11 years now. I came out to the people who are close to me, and that was big enough for me. I don't feel the necessity to come out every day, which is the expectation for Do it now. yeah. Oh, you're gay? And it's like, yeah, big deal. You're straight? Like, You don't look like it. Si lees el posteo de Instagram, en realidad él no está saliendo del closet. Él hizo un posteo bancando a un grupo de gays australianos porque no le gustaba la forma en la que el Estado australiano se estaba manejando, y de repente se convirtió en un actor australiano gay que sale del closet, una big deal, y que en realidad no es así. Y me preguntaba, o sea, yo no salgo del closet todos los días, no siento la necesidad de todos los días hacer un acto con eso. Y preguntaba, que bueno, sí, gran cosa, soy gay, vos sos heterosexual. Está muy bien. Le quiero preguntar por los tatuajes. Christian tiene algo que no entiendo. Brandon tiene un laberinto y dice it's fine. Y Alicia no tiene. O por lo menos tiene una flor. Sí, tiene, ok. ¿Cómo te va? Can you see this one? Wait, we have a matching one. Can you see it? Claro, sí. Pero quiero saber el del laberinto. ¿Qué dice ahí? Bueno. Pero no, quiero ver el laberinto de Brandon y el de Christian también. Quiero saber qué quiere decir.
What do the tattoos mean? Yeah, mine is from the Bhagavad Gita, and it means, it's loosely I think you say into Krishna, and it means always struggle for inner peace. Siempre luchar por la paz interior. Sorry, what was the... Krishna. The Bhagavad Gita, yeah, it's the Hindu. El Bhagavad Gita es la... Escuchame, Cristian, lo que It's like the Bible. tenés the que Bible. chequearlo porque toda la gente que se tatúa cosas en otro idioma muchas veces es aguante, Yeah, sí, chequeaste que Yeah, sea I've had eso. it, yeah, I've had it with It says, I support Trump. Yeah, oh, fuck. Definitely doesn't say that. ¿Y el del laberinto de Brandon? I was drunk and Dice estaba borracho que por eso se tatuó eso, a sí. girl had a tattoo gun in her apartment. ¿Yeah? I made her do it. Una amiga del departamento tiene un coso de tatuajes y se lo hizo. Pero un hombre en un laberinto, a man in the labyrinth. I guess now I can justify it. Now I can. Creo que ahora lo puedo justificar, pero... It was on a keychain that my parents gave me, and you know it does remind me of home. I like this, I like this. The piña colada. Trago, Piña piña colada. Tatuado una piña colada. ok. Piña colada. Espera que. Why the 23? ¿Por qué 23? The 23. Oh, we got him because we really just think the Jim Carrey movie, the number 23, Yes. No. is the best movie ever made in Really? the history of movies. No. Y la película 23 de Jim Carrey es la mejor película que se hace en la historia. 2 divided by 3 So is you were drunk? 6.66666. You were drunk too. No, it was actually in the morning. Yeah, we did get it in the morning. You We were just- drunk the night before, probably. Yeah, we were like, we're gonna get the number 2023 on our bodies, and then we did it. And Fue de mañana, no estaban borrachos. Did you see The Godfather? we got El padrino. 23 is better. 23 is better. It's Number better. 23. Bien. Sí, vos Quiero, sos- no, quiero preguntarles por la segunda temporada porque hablan de drogas, de vandalismo, también de Tenemos que iniciación cerrar, sexual. ¿Creen que va a ser tan polémica como la primera temporada? ¿Qué creen ellos? In the second season, you deal with a lot of topics. We deal with the drugs. We deal with sexual initiation and different topics. Do you believe that this season will be as polemic as the first one? Problematic. Problematic? No. Sí, pero ¿cómo se dice? Controversial, Oh, I as the see. first season. I think we're going to continue discussing important topics that need to be discussed. And I don't know if it would be necessarily controversial, but I think they're going to spark strong conversations that needs to happen. Yeah, I think what's interesting about this season is that there's so much reflected in the real world, which is what we keep talking about. That for anyone to kind of, I mean, it is controversial in and of itself because we're having tough times dealing with these issues, with the drugs, with the sexual assault. But what's beautiful is that in the world, the discussion has already begun, and now our television show has just started telling the story about it and hopping on that train. I guess. Ok, sí, entre los dos contestaban que la serie va a seguir ocupándose de temas del mundo real, de temas que suceden, temas que pasan, temas que se reflejan en el mundo real, de abuso de drogas, acoso sexual, etcétera, y que sí, eso, que ahora en el mundo la discusión ya empezó y eso es distinto, porque ahora la serie se suma a una discusión que ya está teniendo lugar en el mundo. Decirle que muchísimas gracias, tenemos que cerrar. Muchísimas gracias a los tres por estar acá. Muchas gracias a Alicia, a Cristian y a Brandon por estar de 13 Reasons Why. A Brandon me quedé con esto de no tiene que salir de closet todos los días, no me importa, pero sí quiero saber si ese novio Sam Smith, eso es verdad, porque lo ponemos todos los días nosotros. Porque nosotros ponemos su música todos los días, eso sí me importa. We play Sam Smith every day here. Yeah. So, Is that true? He makes, yeah, it's true. Yeah. do you want to make like some big scene or declaration? You want to make some statement? Es una declaración. Gracias a los tres, Gracias a ti. A la Noruega, thank you, Norway. Oh, yeah, thank you, Norway. Y a todos. Amigos, pasaron acá los protagonistas de 13 Reasons Why, 11 de la mañana, tanda.